Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Hemos entendido, a través del estudio de la Escritura, que el Evangelio es el anuncio de aquel que es bueno y por ende la revelación de toda la Escritura. Hacemos el esfuerzo de conectarlo desde su lengua, mentalidad original y para ello presentamos este video a usted, esperando que Dios le ayude a crecer espiritualmente y a conectar lo que verdaderamente los apóstoles dijeron en el primer siglo. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto. Qué alegría darle la bienvenida a el estudio número 57. Ya llevamos 57 y hoy empezamos el penúltimo capítulo del libro. Estamos muy contentos de estar ya en la recta final. Y bueno, como siempre, me gusta hacer una breve introducción con respecto a lo que veíamos la semana pasada en el estudio número 56. Y es que concluimos el capítulo 20 y con ello pues hablábamos del gran juicio, ese juicio fulminante que no va a dar ninguna opción de gracia a aquellos que han sido juzgados, que por supuesto incluyen al dragón, incluye a la bestia, incluye al falso profeta y a todos aquellos que no fueron inscritos en el libro de la vida. Esto es el gran juicio y también su consecuencia es la segunda muerte, que recordará usted se representaba por el lago de fuego, que al final vimos que es el mar, eh, eh, como una referencia al lavatorio y que esto a su vez lo que implicaba es que no habría una posibilidad de reconciliación para ninguna de estas personas que están allí. También quiero, y a manera de lanzar una introducción, pero también para que usted lo conecte con muchas cosas que hemos visto, porque lo vi hoy y será o ha sido un hecho recurrente, es que tenemos que tener en cuenta que este libro narra eventos, por supuesto, a partir del sexto sello, como lo empezamos a ver en el capítulo 15, que van agregando y se van construyendo, pero algunas veces regresa, recuerda y enfatiza lo que ya ha dicho y lo que ya ha vivido. Esta es una constante en este libro, narrar las cosas que ya han ocurrido como para afirmar lo que se está viniendo y para afirmar el momento que se está viviendo. Esto es una constante también en la apocalíptica que Juan ha hecho. Y bueno, no ha de ser vista como para confundirnos que todavía faltan esas cosas o por qué habla en este momento nuevamente de esto cuando yo ya supuestamente lo habíamos hablado. No es que el libro está afirmando el momento que se está viendo y para ello regresa en su narrativa. Vamos a la lectura y empezamos del versículo 1. Dice así: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existe. Inicio recordando lo que hemos mencionado, que no es que en la nueva creación de Dios o en el nuevo cielo, para no llamarle creación, y en la nueva tierra no vaya a haber mar o no vaya a haber agua, sino que está hablando que a partir de que Dios haga las cosas nuevas, entonces el lugar de tormento y el castigo de la gente va a terminar, ya no va a haber, esa es la referencia al mar, y por lo tanto esas personas cesarán de existir. Es decir, ya no habrá juicio como lo representa el mar acá, sino es una alusión, entonces, como lo mencionábamos, al lago de fuego o al lavatorio de los sacerdotes, como lo hemos visto. Pero bueno, ahora falta que expliquemos dos conceptos. ¿Qué es esto de cielo nuevo y tierra nueva? ¿Y qué son el primer cielo y la primer tierra? Contestemos primero el cielo nuevo y la tierra nueva. En la escritura y desde antes de Apocalipsis encontramos dos alusiones, es decir, aparte de Apocalipsis, encontramos dos escritos que nos hablan de cielo nuevo y tierra nueva. La primera está en Isaías 65, en la cual aparece dos veces en los versos 17 y el verso 22. Usted puede verificarlo en este momento o cuando usted quiera. Y ambas se refieren a lo mismo. Pero lo que podemos observar es que, aunque dice de qué es, no trata de cómo, ni da más información. Es decir,
no tenemos una información de qué va a ser el cielo nuevo, cómo va a ser el cielo nuevo o cómo, de qué se trata esto. Y esto pone en una categoría con respecto de nosotros nueva, porque todo lo que la escritura ha enseñado y ha mostrado ha sido pues un deleite nuestro haberlo develado y haberlo descubierto. Pero es que también hay muchas cosas que por ser Dios eterno, por ser Dios de una mentalidad sin parangón, sin poderlo comparar a alguien más por ser él de carácter eterno, hay muchas otras promesas que no están descritas en la escritura y que representan todo esto que Dios es. De hecho, en el primer siglo y especialmente en el segundo siglo también, después del Mesías, en Israel esto se le conoció como Abba, Abba, que es lo que han traducido el Padre. Abba entonces es todo ese pliego de promesas que nosotros desconocemos. La segunda referencia, y para ir finiquitando, se encuentra en Segunda de Pedro capítulo 3:13. Y de igual manera el apóstol da un testimonio de que es precisamente lo que esperamos, pero no describe de qué se trata. Es decir, esto se mantiene oculto. Y esto entonces nos lleva a conectar que lo que Dios va a hacer con esto es algo que nosotros no sabemos. O sea, cae dentro de los misterios por develar que nos enteraremos cuando Dios regrese y cuando se den todas estas em, condiciones que hasta ahora hemos visto, terminando con el juicio a todos los no creyentes. Ahora bien, ¿cuál es entonces la primer tierra y se refiere, o el primer cielo? Se refiere al sistema como lo hemos visto, y esto sí que ya nos coloca en una perspectiva que la escritura ha mencionado y que es importante que conectemos. Cuando Dios inicia la creación de los cielos y la tierra, vemos una perfección en su obra. Había habido una guerra como lo narra este mismo libro en su capítulo 12, y por lo tanto Dios empieza a crear a partir de un desorden, no de la nada, sino de un desorden como lo enseña Génesis 1, versículo 2. Pero después de ese orden que Dios está llevando, vemos que pone a su criatura allí y le pide que no peque, pero la criatura peca. Y entonces escuchamos o leemos la consecuencia de este pecado. Vamos a leer Génesis 3:17. Dice así: Entonces el Señor le dijo a Adán: Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido el árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. Maldita traducen, pero nosotros lo que entendemos es que desconectada será la tierra por tu causa, porque la palabra arur es lo que significa, es la palabra que han traducido como maldita y que sostenemos no tiene que ver algo con cómo entendemos en el siglo XXI la maldición. Y luego le dice, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Dios entonces arranca la tierra y la tiene que desconectar de Dios. Dios la había adoptado, Dios la había bendecido, es lo que quiere decir adoptar. Y ahora se va a fundar un mundo. De hecho, esta es precisamente la fundación del mundo, en donde el hombre que es pecador pueda vivir y pueda atravesar todos los procesos del mal que él mismo eligió y que vendrán como consecuencia de su pecado, y es todo el mal que habita en esta tierra esperando el trabajo y la promesa de reconciliación de Dios. Así que el hombre tiene que estar acá, el hombre tiene que vivir, pero se funda entonces un espacio en donde el hombre vive en el mundo de la serpiente en lo que es rescatado. Pero ahora vendrá que Dios nuevamente va a volver a su plan original. Nosotros, cuando venimos a esta tierra, tenemos que tener claro algo. Quizás me voy a corregir, quizás no venimos porque no es que llegamos aquí en ningún lugar, sino que cuando Dios nos da la vida y nuestras madres nos dan a luz, tenemos que tener algo claro. Todos tenemos una fecha de caducidad y todo lo que hay acá es corruptible. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se va a regenerar.
que se va a descomponer, que va a caducar, que tiene una fecha de caducidad. La corrupción es precisamente eso. Nuestros cuerpos, luego de los 30 años más o menos, ya no se regeneran, sino que empezamos el proceso de envejecimiento hasta que llega el día que nos toca morir. Es la sentencia. Este mundo es un mundo corruptible. Es decir, aquí todo pasa. Y no importa si sean árboles de 100, de 500, 600 años, eventualmente llegarán a morir, algo pasará, etcétera, etcétera. Porque esta tierra tiene una connotación, no es eterna. Nada acá es eterno. Nada acá tiene vida eterna. Y esa es la promesa de Dios, que Dios vino para darnos vida eterna, que es componer precisamente el problema en el cual nos metimos por haber desobedecido la voz de Dios. Todos morimos entonces, pero gracias a Dios esto es temporal. Por lo tanto, Dios ha de quitar ese primer cielo y esa primer tierra que es corruptible, que fue fundada para que la criatura caída viviera en ella y que ha afectado al resto de la creación, por supuesto. Pero ahora viene una tierra incorruptible, ahora viene un espacio en donde Dios va a reinar, pero que es, no tiene la posibilidad de corrupción. Por eso es que es cielo nuevo y tierra nueva, pero que también es muy desconocida para nosotros. Al versículo 2 le pone nombre y apellido y dice, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, es decir, de Dios, o sea, de lo no revelado, preparada como una novia ataviada para su esposo. Ahora viene la ciudad, va a descender, todavía no desciende, él la ve, pero lo que tenemos que tener conciencia es que es nuevo, es desconocido para nosotros. No es algo que podamos decir, ah, bueno, es así, es asá, aparte de lo que este libro está revelando. Verso 3. Entonces oí una gran voz que decía, desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y aquí nos encontramos con una verdad tan antigua y tan bíblica y tan importante, porque es el único pacto o es el pacto por excelencia del cual se desprenden todos los demás, que es el pacto que Dios le promete a Abraham. En primer lugar, ustedes van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios, pero en segundo lugar, nosotros vamos a morar juntos. Le llama tabernáculo porque, y recordando en el desierto, la escritura le ha dicho o le ha llamado la tienda de la cita, que era donde Dios se juntaba con Moisés. Esa es lo que quiere decir que Dios haría tabernáculo entre nosotros. Es decir, Él viviría entre nosotros. El primer lugar en donde esto se cumple, aunque no de una forma plena, porque la intención de Dios es que sea plena, la intención de Dios es que le veamos, que le conozcamos. Es más, el Evangelio ha agregado que lo veremos como Él es, porque seremos como Él es. Eso está en Primera de Juan. Pero el primer lugar en donde Dios empieza de una forma figurada a cumplir esto es el desierto. Ahí en el desierto Dios pide que se haga una tienda, un tabernáculo que cubre dos partes, lo que se conoce como el lugar santísimo y lo que se conoce como el lugar santo. En estos lugares se colocan lo que la escritura llamó en hebreo, castellano no se ve así, o en inglés, rostros de Dios. Estos rostros de Dios eran superficies tangibles, visibles, palpables, como por ejemplo el arca, como por ejemplo la tapa del arca, que a mí no me gusta llamarla propiciatorio, sino reconciliatorio, porque viene del verbo reconciliar. Estas superficies entonces simbolizaban la intención de Dios de estar, de alguna forma lo representaban. Era tan santo que, por ejemplo, nadie podía entrar allí, solamente el sumo sacerdote o el ministro principal y una vez al año, porque representaban toda la santidad o representaban la santidad de Dios. Y entonces el hombre por pecador no podía entrar a agregar o a vivir en esto. Recordemos entonces esta, a partir del versículo 3 de Apocalipsis,
recordemos algunas escrituras que nos trazan y que se cumplen con este versículo. Génesis 17:7 dice Dios a Abraham: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones. De hecho, vamos a corregir la palabra descendencia que la he mencionado, la voy a borrar ahora mismo y voy a poner simiente, porque el pacto es con la simiente. Y hay una gran diferencia en ello, aunque no entre a explicarla hoy. Descendencia es física, simiente puede ser adoptada. Quizás es lo único que diré. Entonces dice, estableceré mi pacto contigo y con tu simiente después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, para ser Dios tuyo y Dios de tu descendencia o de tu simiente, leemos nuevamente, después de ti. De esta forma es como el Evangelio señala que hemos nosotros los gentiles entrado. Entonces, Abraham recibe una promesa, Abraham recibe un testamento, se lo llama pacto, pero que usted conecte que nosotros no le podemos dar algo a Dios, no podemos entrar en pacto con Dios porque no aportamos nada a esta ecuación. Es un testamento. La palabra brit, cuando se aplica a dos personas, puede ser un pacto, pero cuando Dios la da, solo es un brit porque uno no agrega absolutamente nada. Solo es un testamento, perdón, es una promesa. En el capítulo 25, versículo 8 de Éxodo, leemos lo siguiente y dice, que me hagan un santuario, es decir, un lugar seguro, seguro para ellos, no para mí, porque Dios es todopoderoso, para que yo habite entre ellos. Y aquí es donde se colocan sus rostros o sus superficies visibles. Verso 9. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo harán ustedes. Y a esto es que Dios le llama los rostros. Cuando Moisés le dice, si tus rostros no han de ir con nosotros, es porque Moisés pensaba que ya Dios no quería que se fuera el arca. No es que si tu presencia no va con nosotros, eso lo hemos enseñado en algunas porciones y lo corroboramos hoy. Se ha hecho una mala exégesis de eso porque se ve la presencia de Dios. Dios está en todos lados. Aquí está hablando de los rostros de Dios y que Moisés tenía la preocupación de que estos rostros que lo dirigían, que era de donde Dios le hablaba, no iban a ir con él. Y por eso le dice, si tus rostros, aunque traducen presencia, si tus rostros no han de ir con nosotros, no nos muevas. ¿Por qué? Porque era la única certeza que Moisés en este momento histórico tenía de que Dios los estaba conduciendo. Por eso cuando viene el Mesías y nosotros recibimos a Jesús y empezamos a dar frutos de arrepentimiento y empezamos a caminar en la palabra del Señor y somos injertados y somos salvos, note por favor que lo digo como un proceso, no como un evento, es que Dios viene a vivir con nosotros y eso mismo, un rostro de Dios, parte de su promesa. Espíritu Santo viene a morar en nosotros. La mente de Cristo, el poder de la santidad de Dios viene a nosotros y nosotros ahora podemos caminar de acuerdo a los parámetros de Dios. Pero es un rostro de Dios. Y eso es la vivencia que se está dando en el desierto. Por supuesto, también se dio cada vez que hubo templo, aunque en el segundo templo estaba muy corrupto y por lo tanto ya no había arca y ya Dios no se movía tanto, aunque se respetaba. Levítico 26:45 dice, sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, es decir, Abraham. Está hablando aquí Abraham, Isaac, Jacob. Y por antepasados son todos aquellos que entran en la simiente que yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones para ser su Dios. Yo soy el Señor. Quiero mencionar uno más, que es Jeremías 31:33, que dice así. Porque este es el pacto, de hecho dice el Brit, el testamento que haré, no dice haré, dice cortaré con la casa de Israel. La casa de Israel ya no existe en este momento como nación, sino que es una promesa de todos aquellos que van a entrar por medio de Jesús. Dice después de aquellos días. También ha mencionado a Judá en el versículo anterior. Declara el Señor, o dicho del Señor. Pondré mi Torah, es decir, mi ley, dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré.
Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo que empieza a quedar claro entonces es que Dios viene a vivir en medio de nosotros y por eso no puede ser en el mismo mundo corrupto. Esa es la nueva Jerusalén. Ese es el anuncio. Dios va a habitar en medio de nosotros. Él empieza entonces a remover estos versículos hasta de Apocalipsis. Están aquí para enseñarnos que Dios empezará a remover lo corruptible y colocará en nosotros lo incorruptible. Nuestros cuerpos se rejuvenecerán, tomarán una dimensión distinta. Serán corpóreos, por supuesto, no seremos espectros, no seremos espíritus, no, seremos corpóreos, pero será un cuerpo incorruptible, incapaz de morir aunque le den un balazo o algo así. Y todo esto se va a cumplir, desconocido como es para nosotros, cuando Él venga. El versículo 4 sigue afirmando, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, dice, y ya no habrá muerte. Es decir, la muerte recordará a usted que fue arrojada al lugar de sufrimiento, al juicio. Ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Por supuesto, se ha acabado el juicio, se ha acabado la serpiente, se ha acabado Satanás, se ha acabado el pecado, se ha acabado todo eso. Ya no hay espacio para tristeza. Lo está recordando. No es que a partir de ese momento, no es que ya Dios había estado operando en eso y ahora lo está reafirmando, como lo mencionaba yo a la introducción de este estudio. Versículo 5. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Quiere decir que el que se encuentra en lo incomprensible para nosotros, nosotros conocemos el reino de los cielos, que es a Jesús revelado su palabra. Pero hay muchos aspectos de Dios que no conocemos, lo incomprensible para nuestra mente. ¿Cómo está hoy Él? De hecho, la Escritura dice, si antes conocíamos al Mesías según la carne, a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Va a ser impresionante cómo es. Por lo tanto, desde lo inexplicable de Dios, algo que todavía no cabe en esta mente, nos dice que Dios empezará a renovar las cosas. Es como que un árbol esté continuamente dando el mismo fruto y el mismo fruto y el mismo fruto, que no se muera, que no se corte, que no se corta. Es una renovación total. Dios entonces empezará a renovar nuestra vida, nuestro caminar. La relación será tan cercana porque le veremos como Él es, porque Él habitará entre nosotros, porque hará su habitación, su casa entre nosotros, pero ya no por medio de rostros como lo hizo en el desierto, sino que ahora lo hará por medio de su esencia, de su cuerpo, veremos su cuerpo. Por eso se pide ahora al apóstol que escriba estas palabras, porque son del fiel y son del verdadero. Y recordará que cuando veíamos el capítulo 3, el testigo fiel y verdadero era una referencia a dos de los atributos de nuestro buen Dios. Su fidelidad porque no cambia, porque seguirá con nosotros. Y eso nos lo tenemos que aclarar, porque no es por fe, no es por mi fe, no es por nuestra fe, es por la fidelidad que Dios otorgó a nosotros. Y de la misma manera, la verdad, no hay otra realidad. La verdad es Dios, la verdad es su palabra y es el producto de su enseñanza. Justamente hoy tenía una conversación con alguien y le decía, la palabra que conocemos como fe hoy, o fiel acá, que es la misma en la escritura, empieza con una enseñanza de parte de Dios. Pero esa enseñanza es de la verdad y la vemos practicada por Dios mismo viniendo a la tierra, que es la fidelidad. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Por eso es que el apóstol ha dicho, porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fidelidad, es decir, del desempeño de Dios. Y eso no es de ustedes. Versículo 6 dice, también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin.
que tiene sed, se le dará gratuitamente de la fuente del agua de la vida, que es Dios mismo. La citación acá del alfa y la omega lo hemos mencionado, creo yo, cuando en los primeros capítulos hacíamos este desarrollo. No es que haya mencionado las dos letras griegas, porque esta es una visión a una persona que habla arameo, no griego. Así que le cita la Aleph y la Tab, el principio y el fin. La primera letra del alefato hebreo y arameo, Aleph, y la última Tab. Y esto nos habla de la firma de Dios, de la certeza de que eso va a ocurrir. Todo lo que ha pasado en medio de la historia, pero Él es más allá de la historia. Él es antes del principio y será aún después del final. El que tiene sed es el creyente y Dios le va a dar su fuente de agua vida. Y esto recuerda las palabras de nuestro Dios y Mesías en el capítulo 4 de Juan, cuando le dijo a la mujer de Samaria: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Es decir, Él nos va a sustentar con la palabra que salga de su boca. Verso 7. El vencedor hará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El vencedor acá no es parte, o no nos habla del desempeño, sino de la condición que por haber sido salvos, que por haber sido conducidos por la fidelidad de Dios, por haber exhibido su palabra, por haber atendido, escuchado, procesado y puesto en práctica, nosotros hemos recibido. Y vuelve a mencionar ese pacto que le he comentado, el pacto de Abraham. Por eso es que nosotros entendemos y debemos de entender bíblicamente hablando que todos los demás pactos se encuentran por debajo de este, porque la obra la hace Él. Él es quien se hace nuestro Dios con su venida, pero también Él es quien nos hace su pueblo, sus hijos, con su obra en el madero, con la reconciliación que Él ha provisto para nosotros. Vamos a leer el versículo 8, que será el último versículo de hoy para continuar la próxima semana. Y dice así: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que dicho sea de paso, ya para este momento ya se ha acabado. Por lo tanto, me permito recordarle lo que mencionaba al principio. Esto es un testimonio para la gente y para nosotros hoy en día que escuchamos esto, que esta gente, la no salva, tendrán su parte con Satanás. Pero que cuando llegue el sexto sello y estas personas sean arrojadas a ese lugar de sufrimiento, al mar de fuego y azufre, o al lago de fuego y azufre, como usted quiera llamarle, ahí ya no tendrán esperanza. Estas personas sufrirán como su padre Satanás. Y nos está ayudando a recordarlo y a enfatizarlo para que sepamos que los que no, y como un testimonio a ellos, no tienen redención, no tienen salvación, no están inscritos en el libro de la vida, indefectiblemente van a recibir este castigo, pero no porque en este momento hubiera personas que se encuentren en dicha posición, no, ellos ya habrán sido juzgados. Pero confirmamos algo muy interesante, nos habla de la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Lo mencionábamos en las clases anteriores. La muerte segunda es ser echado al lago de fuego, descender vivo al Seol, como lo ha dicho Números, morir sin Jesús, no estar con nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, pero por medio del Mesías. Esa es la muerte segunda. Estas personas habían resucitado en algún momento del sexto sello, en algún momento de la pernoctancia de Dios viviendo en la tierra y enfrentando todos estos protocolos, todas estas situaciones, pues habían resucitado. Recordará usted que hemos mencionado que el mar dio sus muertos, que la tierra, la muerte y el Hades, ¿verdad? El sepulcro, habían dado sus muertos, enfrentan un juicio y son colocados en el lago de fuego. Este versículo 8 lo está recordando nada más. Y la segunda muerte es precisamente esa. Estuve tentado a seguir esta lección, pero los próximos versículos necesitan bastante explicación, así que, aunque el estudio de hoy sea un poco corto, quisiera dejarla acá. Gracias por sintonizar.
Espero que esto le esté trayendo el crecimiento que tiene este servidor de ustedes como intención. Que Dios los bendiga, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.